miramos la historia cuando lo presentaron, que la muchacha fue muy feliz y contenta porque llegó a mi esposo, que necesitaba casar, y ellos oraron también porque pues ya conocimos lo que nos estaba diciendo ahí, que la señora, pues el bebecito estaba enfermito y pues parecía que iba a morir, pero se hizo una cadena de oración, nos explican allí, y el niño pues salió bien también. Resulta que en la escuela sabática también estamos hablando de los diáconos, los ancianos, o sea, los líderes, digámoslo así, de la iglesia, y esto pues también habla de los líderes, como el Señor guía por estas cosas. Y también para empezar, dirán ustedes que no tiene que ver con lo que nos va, pero vamos a ver cómo el Señor nos guía también. Antes de esto, voy a contarles un poquito de historia acerca de cómo se llevó la cosa esta del Día de la Madre, cómo es que se llevó a todos nosotros el Día de la Madre. Y dice: mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia mercadotécnica y comercial, la realidad es que su origen tuvo un sentido muy diferente. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron en Grecia antigua en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. El origen del actual Día de la Madre se remonta al siglo XVII en Inglaterra. En este tiempo, debido a la pobreza, había una forma muy especial de que las personas se ganaran la vida y el dinero, y iban a la casa de los más ricos, y allí pues ellos trabajaban, digámoslo como a veces trabajamos nosotros, en la casa de una persona que tiene dinero, pues porque, ustedes saben, todos hemos trabajado yo creo en la casa de personas que tienen dinero y nos dan la remuneración. Ellos inventaron un domingo para que todas estas personas, así fueran mujeres o hombres que trabajan en la casa de los ricos de Inglaterra, se inventaron que un domingo ellos le iban a dar el día libre para que ellos fueran a visitar a sus mamás y a sus parientes, y les daban a ellos la oportunidad de que ellos hicieran, le llaman la tarta del Día de la Madre, porque nosotros la llamaríamos un pastel o un cake o un bizcocho. Entonces los ricos esto les daban oportunidad para que ellos hicieran su bizcocho y se fueran a visitar al Día de la Madre, y allí empezó el Día de la Madre en los lados de Inglaterra. Bueno, dice la historia, dice, aunque algunos colonos ingleses en América conservan la tradición del Día Británico del Día de las Madres, en los Estados Unidos la primera celebración pública del Día de la Madre se realizó en el otoño de 1872 en Boston, por iniciativa de una escritora que se llamaba Julia Ward. Organizó ella una manifestación pacífica y una celebración en honor de las madres que habían perdido sus hijos en la guerra. Eso fue la manifestación que empezó con el Día de la Madre, porque los hijos pues habían muerto y las madres estaban muy condolidas, entonces empezó a celebrar ese Día de la Madre. Bueno, eso dice que con el tiempo ese pasó y no se siguió celebrando el Día de la Madre. Tras varias fiestas bostónicas organizadas por esta señora Ward, era una pacifista del Día de la Madre, cayó en el olvido, ya no se volvió a hacer, porque pues ya las madres ya murieron y ya no eran los hijos de estas las que habían muerto, usted sabe, con el tiempo pues ya no es lo mismo. Fue hasta la primavera de 1907, en Grafton, en el oeste de Virginia, cuando se restauró otra vez la fuerza del Día de la Madre en los Estados Unidos, siendo Anna Jarvis, ama de casa, quien comenzó una campaña a escala nacional para establecer el Día de la Madre. Dice, luego de la muerte de su madre en 1905, esta señora Jarvis decidió escribir a los maestros religiosos, políticos, abogados y personalidades para que la apoyaran a ella en su proyecto de celebrar el Día de la Madre como aniversario de la muerte de la madre de ella. Y luego nos sigue contando la historia que luego un presidente de los Estados Unidos aprobó que eso se siguiera celebrando como Día de las Madres en Estados Unidos, y también pues un poquito aquí la historia también nos dice cómo
se empezó a celebrar que es el 10 de mayo en varios países, y ahora aquí en los países como México. Les voy a dar un pedacito aquí nomás. Dice aquí, dice: en México los aztecas ya honraban la maternidad a la madre de Huitzilopochtli, algo así parecido, Huitzilopochtli. Honrar la maternidad también fue característica de las culturas que poblaron Mesopotamia antes de la conquista. Una de ellas, la conquista azteca, rendía culto a la madre del dios Huitzilopochtli, la diosa Xolosopli o Mastí, que según era representada por la luna. La mitología cuenta que durante la creación del mundo fue muerta a manos de las estrellas, que celosas le quitaron la vida para que no diera luz a su hijo Huitzilopochtli, quien representa el sol. Sin embargo, este sí pudo nacer venciendo a las tinieblas. Hay otras cosas también que hablan, y también nos habla la historia acerca de cómo llegó el Día de la Madre también en otros países. Otros dicen que lo celebran que por ahí en Europa lo celebran en octubre, que otros el cuarto domingo de mayo, otros el 10 de mayo, por ejemplo aquí en Estados Unidos, otros el segundo domingo de mayo, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita sí, voy a empezar con el pequeño mensaje y les pido que por favor inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Le damos gracias, Padre, porque usted en su misericordia y en su amor por todos nosotros tiene un pueblo especial que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Con ese pensamiento pedimos de su bendición, que el Espíritu Santo nos ayude. En Jesús su nombre lo rogamos. Amén. Amén. Sabemos que pues el mundo en general pues celebra la cuestión esta de la madre, y ya leímos un poquito de cómo se empezó, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia también habla de muchas madres. Habla como en Génesis 3:20, que nos habla a Eva. El Señor le dijo que ella iba a ser madre de todos los vivientes. Es la madre principal que honra la Biblia, la madre de todos los vivientes. Dios llamó a Sara la madre de todas las naciones. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el quinto, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. También Débora se llamó ella misma la madre de Israel, cuando ella se fue con Sísara y se fueron y pelearon y rescataron la ciudad. Bien se llamó ella, que ella era la madre. También habla de una madre muy especial en el Salmo 119, que es muy bonito, que dice, Salmo 119 dice: el que hace habitar en familia a la estéril. La estéril no puede tener hijos, ¿verdad? Pero dice que hace habitar a la estéril, que es madre de muchos hijos. O sea que hasta una mujer que nunca haya podido tener hijos también puede ser madre si con todo su corazón se ofrece para cuidar a niños pequeños que no tengan mamá, porque hay muchos niños que necesitan también mamá. Y como decíamos en mi país, madre no solamente la que engendra, sino la que cuida y la que levanta a los hijos, porque hay muchas madres, pero realmente no se dan, y padres también, y no se dan encargados de sus hijos, porque en realidad nadie puede ser madre sin padre, ¿verdad que no? ¿Quién puede decir que puede tener un hijo si no tiene padre? En realidad, padre y madre son, como dice la palabra de Dios, una sola cosa. Dios los hizo, los santificó y les dijo: serán una sola carne. Con este mensaje vamos a hablar un poquito de un personaje bíblico y una historia que yo creo que estoy segura que aquí casi todos ya la hemos oído, la hemos escuchado, y se trata de el Cana. El Cana era un levita del monte de Efraín. Nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas. Nos dice que él era un hombre muy rico, tenía mucha influencia en todos los alrededores donde él estaba, y él era un hombre que tenía dos cualidades muy especiales: él amaba a Dios y le temía a Dios. Y nosotros ya sabemos que temer no es que tenga miedo, ay, ¿qué me va a pasar? No, es un respeto absoluto por Dios. Y su esposa, como ya sabemos la historia, se llamaba Ana, ¿verdad? Ana. Y Ana era una mujer muy piadosa, ella era una mujer con un carácter muy bonito y
es pues con el propósito primero, pues el enamoramiento y todo lo que ya, pero después ya vienen los hijos, y los hijos pues son la felicidad del hogar, aunque a veces pues son pues, problemáticos, especialmente cuando pues hay muchos hijos, etcétera, etcétera, pero de todas maneras los hijos es lo más bonito que Dios pues, le ha dado a un hogar. Y resulta que esta pareja pues no podía tener hijos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces pues el Cana, dice, como ya le dije, el espíritu de profecía, que él pues se puso triste y se puso a pensar, bueno, y yo quiero pues conocer mi descendencia, ¿verdad? Como muchos hombres o mujeres, yo quiero tener mi descendencia, voy a mirar a ver pues cómo le voy a hacer. Y dice que también por falta de fe él fue y se casó con otra mujer. Y la mujer se llamaba Doña Pelina. Dice que la Pelina pues era una mujer muy rencillosa, era celosa. Ella era una mujer que no quería sino todo para ella, la Pelina, y despreciaba a Ana porque pues Ana no podía tener hijos. El Cana, como ya dije, él era un buen levita, y los levitas eran encargados del servicio del tabernáculo en la casa del Señor. Y como levita, le tocaba a él tener unos servicios religiosos en el templo. Pero en ese tiempo, en el tiempo que esta historia ocurrió, el pueblo de Dios estaba en decadencia. El pueblo de Dios no estaba haciendo las cosas como Dios quería. Entonces, el Cana ya no tenía participación en el templo, pero todos los años ellos tenían que ir a Silo. Silo era donde estaba en ese tiempo, por decir algo, el templo. Y ahí estaba la casa de Dios, y en la casa de Dios estaba el arca del pacto de Dios. Entonces todos los años ellos iban a Silo. Y dice la historia, en 1 Samuel, dice que todos los años el Cana le daba a su mujer y a sus hijos una porción, le daba como un regalo de lo que él tenía, le daba esto para su hijo y esto para su esposa. Pero como él quería tanto a Ana, dice que él le daba a ella una doble porción. Con eso le quería decir que él no la iba a discriminar ni la iba a odiar, porque ella no tenía hijos, que él estaba dando doble porción, como que ella también tuviera un hijito de él. La historia nos cuenta que qué horrible es, hermanos. Yo no creo que aquí se haya presentado eso, pero sí yo creo que todos hemos oído historias donde un hombre, pues yo escuchaba, pues ese tiene 2 mujeres, o tiene 3 mujeres. Yo escuché, no es de la iglesia, pero una hermana de la iglesia sí me contaba que un familiar de ella tenía que 3 mujeres. Imagínense cómo venía esa pelea de ella. En la Pelina, pues bien celosa, y como veía que el Cana le daba también una parte a ella, entonces ella se enojaba y se ponía celosa y le decía, bueno, si yo soy la que tengo las bendiciones de Dios, ¿cómo le va a dar a ella también lo mismo que me corresponde a mí? No es posible. Entonces pues habían peleas y disgustos, y entonces nos cuenta la historia que Ana, ese año, porque todos los años subían al templo a ofrecer los sacrificios y hacían como una fiesta donde el Cana le daba a cada uno su parte. Y como Penina también subía, porque era la esposa también de Cana, entonces la mujer esta, la Penina, la empezaba a molestar. Entonces Ana una vez, dice la historia, que ya estaba cansada de eso, y de tanto que la Penina la puso a molestar y decirle que era una estéril y bueno, todas las cosas, dice que ya pues se rompió a llorar. Se rompió a llorar y dice que salió de la fiesta. Entonces le dijo el sacerdote, Eli, Juana, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué lloras, amor? Le dice, coma, no llore, no que soy yo más mejor que 10 hijos. Y entonces dice que Ana no le contestó nada, no, que ella se fue para el templo, y muy triste, se entró al templo, en Silo, y ahí estaba el sacerdote Elí. Dice que estaba sentado en una silla en el pilar del templo, estaba allí, y Ana entró, y Ana en su corazón le oró al Señor y le pidió que se le diera un hijo. Le dijo, Señor, si tú me concedieres que yo tenga un hijo, yo lo voy a dedicar a usted todos los días de mi vida, pero que ya sabemos
que Ana, ella no estaba orando como hacemos nosotros aquí, sino como a veces hacemos nosotros en nuestra propia casa. Ana, cuando entró al templo, ella oraba, dice la palabra de Dios, en su corazón, y apenas movía los labios, como así, pero pues no se veía qué. Y el sacerdote Eli la vio allá, y entonces pensó que Ana está borracha. Ana, ¿por qué andas borracha? Digiere tu vino. Pero yo anteriormente yo pensaba, pero ¿por qué sería que el sacerdote Eli le dijo a Ana así? ¿Será que la había visto antes borracha o por qué? Yo oía, por ejemplo, cuando venga alguien aquí y usted lo oiga orando y vea que es así, usted hermano César o hermano David o hermano Valdés le va a decir, oiga, tiene esa borrachera. Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué quería que el sacerdote Eli le dijo a Ana así? El Espíritu de Proveza nos dice que en ese tiempo, en esas fiestas donde se hacía que todos iban al templo a orar y participar de esta ceremonia, dice que el servicio del Señor estaba ya degenerándose tanto hasta el punto que en esos festines se tomaba y se hacían cosas horribles y todo era para el Señor, supuestamente. Entonces, por eso el sacerdote Eli pensó que ella era una de esas borrachas que andaba por ahí haciendo eso. Ana le dijo, no Señor, le dijo, yo soy una mujer, que soy una mujer de espíritu atribulado, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. El sacerdote Eli se sorprendió de ver la oración de Ana y le dijo, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú has hecho. Vete en paz. Él la vio, el sacerdote Eli la vio y le sorprendió al sacerdote Eli la fe de esta mujer y el dolor y la forma como ella oró al Señor, porque ella tenía en su corazón el sincero deseo de tener un hijo, hasta fue y lo dijo allá. El sacerdote Eli se sorprendió, dice la palabra del Señor, y le dijo, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has demandado. Cuando ya llegó el tiempo, nació el niño, y ella le puso el nombre Samuel, ¿verdad? Samuel. ¿Qué quiere decir Samuel? ¿Se acuerdan qué quiere decir Samuel? El nombre Samuel quiere decir demandado o pedido de Dios. Como lo pidió a Dios, por eso le puso Samuel. Entonces le dio ese nombre. Y dice que tan pronto la historia dice que cuando el niño, la palabra de Dios en mi Biblia, no sé la de ustedes, dice que cuando el niño fue destetado, dice así. O sea, cuando el niño ya la mamá ya no lo amamantaba más, cuando ya le habían quitado el seno al niño, en esa época la mamá fue a llevar el niño al templo. Imagínense ustedes, hermanos, lo duro que pudo haber sido para esta madre. Primero, el niño todavía estaba chiquito. Las hermanas y todos los que hemos tenido aquí lo sabemos. Yo me imagino que no sé si el niño estaría como Joseph. Yo creo, más o menos estaría pequeñito, así. ¿Cómo son los niños? Y apenas están empezando a caminar, a hacer sus graciecitas, se ríen y ya empiezan a hablar, y esos son tiernos y llenos de gracias, eso dice una cantidad de cosas hermosas. Y yo no me imagino cómo esta mujer fue capaz de agarrar a su niño y llevarlo al templo. Dice, era su único hijo, el don celestial del cielo, pero lo había recibido como un tesoro sagrado y consagrado a Dios. No quería privar a Dios del dador de lo que le pertenecía. El niño le pertenecía a Dios. Algo muy importante, hermanos. Yo les pregunto a cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿cuándo ustedes o cuando nosotros nos dijeron nuestros padres o cuando nosotros le dijimos a los hijos de nosotros, usted es pertenencia de Dios? ¿A alguien aquí le dijeron así desde que estaba chiquito? ¿Usted le han dicho así a sus hijos? Usted le pertenece a Dios. Y Ana no se lo dijo una sola vez. Ana se lo repetía y se lo repetía hasta que ese niño se le entró en su mentecita de niño que él no se pertenecía
imagínense, con el tiempo, ya el niño estaba pequeñito y se fue con su esposo al Cana y encontraron al sacerdote Elías en el templo. Llevaron a su niño y le dijo: mire, este niñito era por el que lloraba. Este niño fue el que yo pedí al Señor. Aquí lo traigo. El sacerdote quedó muy humillado. El sacerdote Elí. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Porque el sacerdote Elí ya tenía 2 hijos, que se llamaban Ofni y Finés. Ya el sacerdote tenía sus 2 hijos, y esos 2 muchachos ministraban en el templo de Dios como sacerdotes y líderes del pueblo. Ana, muy contenta por la bendición que Dios le había dado, dice la palabra de Dios que el Espíritu fue el que le indicó y le puso estas palabras a Ana en su boca: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y Jehová enriquece. Abate y ensalza. Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para sentarlo con los príncipes. Él hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de sus vecinas. Aquí Ana, con su oración, estaba, profetizando 3 cosas. Estaba primero hablando de la grandeza de esta mujer, de Penina, que el Señor hizo callar a Penina, porque el Señor dice también en primera de Samuel, yo seguro es el capítulo 3, donde dice la palabra de Dios que Penina no tuvo solamente a Samuel, ella tuvo más hijos y hijas, tuvo hijos e hijas. Ana. Y también está Ana, en esta oración que el Señor le puso, estaba proclamando a David que iba a ser rey sobre todo. Sí, también está proclamando en nuestro Salvador, Cristo Jesús, cuando Él venga en la expulsión de los enemigos de Dios y el triunfo final del pueblo de Dios, el pueblo redimido. Ana regresó a Ramá y después de que entregó su niño. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, aquí está algo muy importante. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse, como ya dije, a sí mismo, perteneciente a Dios. Cuando se apartó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre, fiel por este niñito. Mientras la madre, todos los años, la mamá iba a ver cómo seguía su muchachito, porque iban una vez al año, no iban cada rato, no sé realmente qué tan distante quedaban donde estaban ellos, aunque era así, lo que era el lugar donde todo el mundo iba a adorar. Cada año la mamá iba y dice que a la señora Ana le hacía como una tuniquita, un vestidito, y se lo llevaba al niño todos los días, todos los años, como muestra de su amor. Dios dice, mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuera puro, noble y leal. La mamá no estaba pidiendo, tal vez como nosotros hoy en día. No está mal, hermanos, jóvenes y pues personas que pues no han contraído matrimonio, tienen los hijos pequeños o todavía jóvenes. No está mal que una madre o un padre se interesen por la
educación del niño, de que sea ingeniero, arquitecto, etc. Pero esa no es la educación que Dios quiere. Lo principal es que el niño o la niña amen al Señor. Y después de eso viene la segunda bendición. No quería honra, sino que beneficiara a Dios, su causa, y también beneficiara a otros. El mundo rebosa de influencias corruptoras para los niños y para los jóvenes. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir y guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acuden todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué es lo que voy a hacer con este niño? ¿Qué voy a hacer con este niño? ¿Qué voy a hacer con esta niña? ¿Cómo la voy a destruir? ¿La voy a destruir como lo destruye el mundo? ¿O la voy a destruir, lo voy a destruir como Cristo mandó? Aunque Samuel pasaba su juventud, el niño Samuel estaba grandecito. Él me quedó chiquito, creció. El niño Samuel estaba en compañía de quienes. Con los compañeros de él eran los hijos de Eli, Ofni y Fines. Ellos estaban ahí, pero el Espíritu de Profecía nos dice que este muchacho decidió como no juntarse con ellos mucho. Él decidió que como ya desde chiquito se lo habían inculcado que era pertenencia a Jehová y le habían enseñado todo lo que era servicio y culto, dice que antes de los 25 años ningún levita le ponía sus cuerdas de ser sacerdote ni nada, pero que el profeta Samuel fue un caso especial. Antes de los 25 le pusieron un efod y una predica especial para que él ayudara en los servicios del santuario. El joven Samuel. El sacerdote Elí, como él miraba el comportamiento de los hijos de sus hijos, estaban ya muy descarriados. Los hijos de Elí no temían a Dios ni tampoco honraban a su padre. Samuel no buscaba la compañía de ellos ni tampoco seguía sus malos caminos. Se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuese. Samuel había sido puesto bajo los cuidados de Elí y Elí quería mucho a Samuel, nos dice la palabra de Dios, porque Samuel era un muchacho, era muy respetuoso, obediente y amaba mucho el carácter de él. Entonces el sacerdote Elí quería mucho a este muchacho. Dice que también a medida que los achaques de la vejez le sobrevenían a Elí, porque ya estaba poniendo viejito, Elí encontraba en este joven un consuelo para sus años, para sus días de su vejez, porque veía lo que había pasado con sus hijos. El muchacho joven introducía, dice la palabra de Dios, introducía su religión en todo lo que él hacía. Los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse también valiosos a los ojos de Dios, como lo fue Samuel. Si conservan fielmente su integridad cristiana, pueden ejercer una influencia poderosa en la obra de reforma. Hombres tales se necesita hoy. Dios tiene una obra especial para cada uno de ellos. Jamás lograron los hombres resultados más grandes en favor de Dios y la humanidad de los que pueden lograr en esta época quienes sean fieles al cometido que Dios les ha confiado a él. Les voy a decir un poquito acerca de Elí. Ya sabemos que Elí era sacerdote y él no era simplemente sacerdote, él era sumo sacerdote y juez de Israel. Él tenía un campo súper grande. Él era la autoridad más alta, hemos dicho. En ese tiempo él era la autoridad más alta que había allí en Israel. A él se le habían confiado todas las obligaciones que habían en respecto al culto y a las cosas de Dios.
dice la escrita de profecía, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, tenía un problema. Dice, se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia en todo el país, pero no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo lo que ellos querían. En vez de considerar la educación de los hijos como una de las responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. La palabra del Señor no solamente en esta historia, también hay muchos versículos en el libro de Proverbios donde el Señor nos amonesta a todos a corregir a nuestros hijos. Educa al niño en su carrera, y aunque juegue viejo, no se apartará de él. Y también dice ahí que a los hijos también hay que castigarlos. Aunque también no se les puede, digamos, tratar como animales. Como una ocasión cuando yo estaba pequeña, había una señora que les pegaba tan horrible a los hijos que les reventaba las manitos, les pegaba, les dejaba todo su cuerpo marcadito. Era una cosa terrible, una cosa horrible. Dice, lo que pasó fue que el sacerdote no le puso, como por decir, piedra de tropiezo a sus hijos desde que empezaron a ser jóvenes, a estar en el ministerio en la casa del Señor. Había esas fiestas especiales, dice la palabra del Señor, esas fiestas eran muy importantes porque todas esas fiestas conmemoraban, estaban prefigurando la venida de Cristo Jesús, la venida del Mesías. En esos corderos y esas ofrendas que se daban, prefiguraban a Cristo Jesús. Entonces el Señor les había indicado cómo era lo que tenían que hacer. Dice que cuando la persona llevaba su ofrenda, su vaca, digámoslo así, tenían que quitarle a eso toda la grasa primero. De ese animal, una parte era para los levitas, pero la mayor parte del animal era dado a la persona que se lo daba, porque ellos hacían como un convivio, como una fiesta espiritual con sus amigos y compartían en honor en acción de gracias por lo que el Señor iba a hacer por ellos y lo que estaba haciendo. Pero dice la palabra de Dios que estos muchachos estaban tan corrompidos, que dice que lo que hacían era que había como una especie de un garfio. Dice que un garfio, como yo me imagino que un tenedor, dice no era como de tres garfios así, y estaba como una olla grande, entonces metían el gancho. Y dice que lo que agarraran, esa parte era para los levitas. En este caso le correspondía a los muchachos, que eran los sacerdotes. Pero antes de eso tenían que quitarle toda la grasa, y la grasa la quemaban en el fuego. Las grasas no se consumían. Y entonces dice que la carne que agarraran ese gancho era para estos muchachos. Pero ellos tenían el descaro de ir a decirle a los que estaban empacados: yo no quiero carne cocida, porque esa carne tenía que estar en la olla o en un caldero. Yo no quiero carne cocida, yo quiero que me den carne cruda, porque me la voy a llevar. Y entonces le decía a nosotros: por favor, pero espérense, porque tenemos que quitarle toda la grasa. Nos dieron orden de que la grasa no se debe comer, se debe consumir en los vasos. Y estos muchachos lo que hacían, nos dice que la Biblia, esto no quería ni esperar a que le quitaran la grasa y la quemaran. Les decía: no, lo quiero ya, y si no me lo dan, hasta por la fuerza me lo llevo. Los amenazaban. Dice, y no estoy diciendo esto porque dice la palabra del Señor, que esos muchachos se habían vuelto que no respetaban a nadie, no respetaban a su papá, no apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de Él para ellos era una cosa común. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario de sus servicios, pero en vez de volverse más rebeldes, habían perdido todo el sentido de la santidad y el significado. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, y había irreverencia
mortíferos de escepticismo y rebelión. Los sacrificios que apuntaban a la futura muerte de Cristo Jesús tenían por objeto conservar en el corazón del pueblo la fe del Redentor que había de venir. Por consiguiente, era de suma importancia que se acatasen estrictamente todas las instrucciones que el Señor había dado. No solo exigían, dice aquí la palabra de Dios, lo que por eso me acordé también en el cuento de los niños, que no querían lo que les correspondía, sino que querían todo para ellos. Y en esos formas como lo hacían, había oportunidad para ellos agarrar partes de lo que no les correspondía, querían llevarse el sacrificio todo entero por negocio, para enriquecerse ellos mismos también. O sea, que ya estaba tan pervertido el servicio del santuario y los sacrificios que se hacían, que era una cosa horrible. Eso estaba, ya el Señor, el sacerdote Elí ya no sabía ni qué hacer. Él ya estaba tremendamente envuelto allí y él ya estaba una persona de demasiada edad cuando estaba sucediendo esto. Dice aquí un partecita muy importante: estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, esto es muy importante, mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finés, dejó de subir al lugar santo señalado para el culto. Por eso, hermanos, todos también está hablando acerca del liderazgo. Hermanos, hemos oído muchas veces decir: no, pues fulano está no ha vuelto porque es que está yendo, está hablando fulanito, fulanita y tal, y el testimonio que están dando. Entonces a veces uno les dice: sí, pero miren a Cristo Jesús, no miren al hermano, miren a Cristo, y esto y lo otro. Pero este ejemplo es muy importante de cuánto el Señor nos va a pedir a las personas que están de líderes en una iglesia, en una congregación religiosa que lleva el nombre de Cristo Jesús. Es de mucho respeto por el pueblo. El pueblo en ese tiempo ya no estaba asistiendo así, debiendo la corrupción y la cosa tan fea que se veía, una cosa horrible, hasta borrachera, robo, deshonrando a Dios. Entonces ya no iba. Habían cometido un grave error, el sacerdote Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran cargos sagrados, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pensar y angustia. Sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Los hijos veían la angustia del papá, pero no le daban nada, porque ya están acostumbrados a esto. Si saben qué dice el libro Patriarcas y Profetas también, porque Elí, sabiendo, ya no hizo nada. ¿Por qué Elí, ya sabiendo, no hizo nada? Él sabía que ya sobre sus hijos había una maldición por todo lo que estaban haciendo, pero él no hizo nada por dos cosas. Primero, por no deshonrar a sus hijos. No tomó la gallardía y la valentía de ser capaz de exponerlos o de decir ante el pueblo: estoy declarando lo que mis hijos están haciendo. ¿Sabe por qué la segunda razón? Porque el Espíritu Coordinador dice que si Elí hubiera hecho eso, a esos muchachos los hubieran matado a los dos. Era una ley. Entonces él, por amor a sus hijos, no lo hizo. Pasando un poquito del tiempo, voy a terminar. Es muy importante, hermanos, no solamente la responsabilidad de las madres, sino también de los padres. Yo lo digo por mi propia experiencia, y sabemos que las personas adultas pues tenemos más experiencia que los que apenas están comenzando.
Es muy horrible cuando hay un hogar dividido. Si hay un hogar dividido, así se van a crecer los hijos divididos. Si la mamá dice, usted se pone los zapatos ya, y la niña, el niño, yo no los quiero poner, y se va con el papá, no, mi hijo no, si no los quiere poner, no me los ponga, está bien. Controversia ya. La mamá dice que sí, y el papá dice, no, pues si quiere no. Los niños ya empiezan a llevar todo eso en su mentecita, ya hay controversia. Uno va donde hay controversia, ¿verdad? Cuando se levantan los hijos, perdimos. Si el papá y la mamá no están de acuerdo en todo, con respecto a los niños, perdimos. Si, por ejemplo, el papá dice una cosa, aquí están los niños, si el papá dice una cosa y la mamá dice otra, perdimos también. Porque el papá y la mamá necesitamos estar en una sola unión para criar nuestros hijos. Otra cosa, como está diciendo yo ahorita, a los niños hay que corregirlos, hay que hablarles. Los niños son muy entendidos, los niños no hay necesidad de pegarles cuando ustedes hablan, pero si usted sigue a los niños, por ejemplo, usted le dice a un niño, bueno, usted necesita que me haga esto. Si usted se va y no vuelve, el niño no lo va a hacer, pero si uno está encima del niño, el niño lo hace, ellos entienden. Cuando los niños nos dice la escrita de Florecita, cuando no quieren obedecer, las medidas son otras. Las medidas son otras. Pero también hay una edad, ya los niños ya no son para pegarles. Cuando los niños ya se crecen, ya más tonto es uno de padre si se va a poner a pegarles. Ya no vale. Ya lo que no hicimos con ellos en obediencia cuando están pequeñitos, cuando los niños ya tienen 12, 13 o 14 años, eso ya no aplica. Que uno les vaya a pegar o les vaya a dar con una vara o algo así. Ese tiempo ya se pasó. El muchacho o la muchacha ya tiene aquí todo adentro, lo que hemos puesto. Hay mucho consejo en el espíritu de profecía, en la conducción del niño y en el hogar cristiano. Pero pues ya se me acabó el tiempo y pues les doy gracias a ustedes todos y pues como hijos y como palabra de Dios escuché en la escuela sabática, dijeron un versículo de hermano Luis, José Luis, dijo algo, no recuerdo en qué versículo está, pero me llamó la atención. Dice que para qué leemos, dice leemos para exhortar y para enseñar. Cuando uno lee algo que uno ve que le puede servir a otro, leemos para exhortar y para enseñar. Y cuando nosotros ya estamos más